de los asistentes y de nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy en esta sesión. Muchísimas gracias a la maestra María Castañeda, quien moderará este conversatorio. Le damos la más cordial bienvenida. También al doctor Edgar Tafoya, quien es especialista en estos temas, a la doctora Rebeca de Gortari y a la doctora María Josefa Santos Corral. Muchísimas gracias por su asistencia. Adelante, maestra Castañeda. Muchísimas gracias, Rosy. Buenos días a todos, a todas. Quiero presentar Iniciamos de inmediato para no perder tiempo y me gustaría presentar para comenzar al doctor Edgar Tafoya Ledesma. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Filosofía de la Ciencia por la UNAM también, y es doctor en Filosofía de la Ciencia con especialidad en Estudios Filosóficos y Sociales sobre Ciencia y Tecnología, también por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 14 años de antigüedad docente como académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es profesor también de la Facultad de Filosofía y Letras desde el año 2011. El doctor Tafoya ha publicado libros y diversos artículos de investigación en revistas de filosofía y ciencias sociales. Es investigador asociado en el programa de interculturalidad y asuntos indígenas de la Universidad Iberoamericana y actualmente está incorporado como coordinador adjunto al proyecto de investigación PAPIS, Creación e Ingeniería de la Vida, una visión humanística que dio comienzo en 2017. Sus líneas de investigación son teoría sociológica contemporánea, filosofía de la ciencia y de las ciencias sociales, fenomenología de la tecnología y formas tecnológicas de vida, relación ciencia, tecnología y sociedad, tecnociencia y sociedades complejas, redes sociales digitales y diversidad cultural e interculturalidad. Sin más, doy la palabra al doctor Edgar Tafoya Ledesma. Adelante, doctor, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la maestra Rosa Merlín por esta invitación y pues gracias por este esfuerzo que hace la DEPRO por poner a discutir una serie de temas importantes. Voy a compartir la pantalla ahora. Ahí está, ¿verdad? Listo, sí, perfecto. Se ve. Bueno, vamos a ver. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a plantear dos temas centrales, solamente para empezar a la discusión y la reflexión. El primero de ellos es la relevancia social de la ciencia y la tecnología en el actual contexto de la pandemia. Y el segundo, algunos datos que me gustaría compartir, ejemplos más bien, sobre el comportamiento global de las investigaciones relacionadas a COVID. Quisiera partir de una consideración central, esa es digamos, mi posición, y es que me parece que la contribución, relevancia, aporte y nivel de impacto social de la ciencia y la tecnología en este contexto de la crisis global por SARS-CoV-2 ha sido, desde mi punto inmediata, ha sido en algunos casos decisiva, fundamental en algunas situaciones, en algunos países, por supuesto, y con un alto grado de incidencia real. Sin embargo, presenta problemas y críticas que es necesario comprender y visibilizar. ¿Cuál es la relevancia social de la ciencia y la tecnología en la actual pandemia? Empecemos con este primer punto. La ciencia, la tecnología y la innovación, en efecto, permiten generar explicaciones con alto grado de validez y plausibilidad acerca del origen, causa y tipo de virus. Me parece que eso en eso no hay discusión. Otro elemento es que hace posible un mejor entendimiento del tipo de mutación que presenta, un seguimiento y monitoreo de su propagación. Otro elemento es que permite una adecuada toma de decisiones políticas y gubernamentales con base en evidencias. Esto es muy importante, es decir, no se trata de decisiones en función de creencias, ideologías o cálculos políticos. Esto es muy evidente en el caso de Estados Unidos con Trump, de Bolsonaro en Brasil.
esto es aún bajo condiciones de alta incertidumbre epistémica, metodológica y técnica, es decir, ante un gran desconocimiento que tenemos de este nuevo virus, de esta mutación que ha ocurrido, aun cuando tenemos una serie de incertidumbre con la que tenemos que estar lidiando y las comunidades científicas están lidiando constantemente, aún así permite una adecuada toma de decisiones políticas y gubernamentales. Otro elemento importante es que ayuda a controlar, mitigar, vigilar, rastrear los índices de contagio. Un caso exitoso pues es el de China, evidentemente, el de Nueva Zelanda, el de Corea del Sur y por supuesto a monitorear los niveles de propagación de una región a otra. Asimismo, permite la ciencia y la tecnología generar sistemas de monitoreo de contagios y movilidad social a través de tecnologías de geolocalización y georreferenciación. Un ejemplo importantísimo es el diseño de la app en Corea del Sur, una aplicación muy interesante. Lo mismo sucedió en China y el reporte de movilidad mediante redes sociodigitales en México también parece ser un caso interesante. No sé si exitoso, eficaz y eficiente, pero sí importante, es decir, donde la ciencia y la tecnología cobra amplia relevancia. Al mismo tiempo, ayuda y hace posible la toma de decisiones políticas y económicas para la optimización de los sistemas de salud en los distintos países. Es el caso exitoso de Alemania, es el caso de Francia, Italia, en España, que aunque tuvieron un problema, serios problemas al inicio, en el caso de Italia y España, paulatinamente, gradualmente lo pudieron ir solucionando en función de el desarrollo de sistemas de ciencia y tecnología y, bueno, por supuesto, en el caso mexicano. Un ejemplo interesante es esta app que se crea en Corea del Sur. Esta aplicación funciona a través de un diagnóstico masivo, permite al usuario una serie de datos personales como domicilio, edad, sexo, teléfono y correo electrónico. Una vez que se contesta el cuestionario a través de la app, ofrece a los médicos una evaluación de la situación y una valoración de los pacientes. Aquí está cómo funciona la app. Y bueno, esta aplicación es interesante porque evitó, según los diseñadores, científicos y tecnólogos, evitar el colapso en los hospitales y la expansión, digamos, controlada de contagios. Si ustedes entran a Gaceta Médica y tendrán una muy buena fuente de información sobre esta aplicación específica. Este es un ejemplo de cómo la ciencia y la tecnología y el desarrollo de innovaciones ha permitido en algunos casos, digamos, poder solucionar algunos problemas. Y otro punto importante es que los sistemas de ciencia y tecnología, no solo la ciencia y la tecnología de manera separada, sino la creación de sistemas de ciencia y tecnología a través del uso de plataformas digitales e informáticas muy sofisticadas, ha permitido dar seguimiento en tiempo real de los índices de contagio, fallecimientos sospechosos y casos negativos. Es el caso de esta plataforma interesantísima de la Organización Mundial de la Salud, que monitorea en tiempo real pues, el índice de contagios, el índice de brotes en cada uno de los países. Entonces, si ustedes entran a el sistema de monitoreo de la Organización Mundial de la Salud, pues lo que tenemos es este gran sistema. No se trata solamente de una plataforma, no se trata solamente de un sitio web, sino de todo un sistema tecnológico habilitado para generar un sistema de monitoreo en tiempo real. Ustedes podrán, si entran a esta página, podrá navegar en cada uno de los países, en cada una de las regiones, nos va a desplegar los datos acumulados de casos de contagio, los niveles de sospechosos, con base, por supuesto, en información oficial de cada uno de los países. Pero lo interesante es cómo la ciencia y la tecnología está ayudando a generar estos sistemas de monitoreo en tiempo real. De la OMS es un caso interesantísimo, pero también tenemos uno de los grandes ejemplos a lo largo de esta pandemia de monitoreo en tiempo real, es el caso de la Universidad de Johns Hopkins. Lo que tenemos es igualmente un sistema tecnológico muy sofisticado de monitoreo donde nos da el total de confirmados, el total de fallecimientos, un monitoreo de las naciones con las que
en las que está monitoreando esta universidad. Al mismo tiempo hay un mapa mundial, hay un mapa, por supuesto, de Estados Unidos y una serie de tendencias críticas que esta universidad da a conocer. Se ha convertido John Hopkins en una de las fuentes de información más fidedignas, más claras, mucho más efectivas y eficientes en términos de la comunicación científica y de la comunicación del riesgo en este contexto pandémico. Otro de los casos importantísimos y de lo más interesante es lo que está haciendo nuestra universidad a través del Instituto de Geografía. Se ha generado una plataforma universitaria que se llama iCovid. Es un esfuerzo que impulsa esta universidad para generar un sistema tecnológico que visualiza datos geográficos del comportamiento de iCovid por entidad, por región, por municipio. Es una gran plataforma de navegación, tiene una serie de datos importantísimos. Yo recientemente he estado usándola mucho gracias a mis colegas del Instituto de Geografía, en particular Marco, Nacheli, investigadoras de geografía, con los que hemos estado trabajando usando esta plataforma. He estado rastreando distintas universidades latinoamericanas y no he visto algo parecido a este sistema de iCovid. Si ustedes entran a esta página, ustedes encontrarán un muy buen sistema de apoyo, sistema de ayuda para rastrear con base en evidencias científicas el comportamiento de índices de contagios en función de cruzar distintas variables socioeconómicas. Bueno, entonces tenemos este mapa que hace la Organización Mundial de la Salud, donde tenemos además la distribución geográfica de enfermedad por coronavirus en América Latina. Ustedes también se pueden encontrar. Otro ejemplo interesante es de una empresa pues, más privada, National Geographic. Ustedes también pueden tener un mapa de monitoreo de la situación de contagio de distintos países. Este es el caso mexicano. Y, por supuesto, el sistema de monitoreo que tiene el gobierno federal, por supuesto, a través de los esfuerzos que hace CONACYT. Esta es una plataforma interesantísima también de monitoreo. Y bueno, nada más pongo un ejemplo de lo que se ha estado haciendo también en el caso de la UNAM. Se ha llevado a cabo recientemente un curso taller, una mirada reflexiva al periodismo científico, con un esfuerzo interdisciplinario muy importante para ayudar, aportar a los comunicadores de la ciencia sobre la importancia de tener o de contar con datos, con monitoreo georreferenciado, con evidencia científica para la toma de decisiones, en este caso, que sirvan o sean pertinentes para la construcción de historias periodísticas que sean relevantes en la comunicación de la ciencia y en la comunicación del riesgo. Es el caso de lo que hemos estado recientemente haciendo en la UNAM. Es un equipo interdisciplinario coordinado por Aline Villegas, Luz Lazos, Eurídice, entre otras compañeras y colegas. Bueno, este es un ejemplo también de lo que se ha hecho. Algunos datos importantes sobre comportamiento global de las investigaciones. Este sería el segundo punto. El caso de Europa, América Latina y Asia tienen distintos tipos de comportamiento. Vamos a poner algunos ejemplos. En el caso de Europa, la ciencia y la tecnología está gestionada a través de una coordinación, digamos, centralizada. Las medidas de gestión del riesgo coordinadas y basadas en ciencia, tecnología e innovación de la Unión Europea siguen orientaciones del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y un panel consultivo de epidemiólogos y virólogos creado por esta comisión. Digamos, en el caso europeo, las decisiones, digamos, están centralizadas como región, como
como comunidad regional. Si ustedes entran a esta página, tienen un sistema también de monitoreo, tienen un sistema que monitorea también las investigaciones europeas, tienen comunicaciones sobre el desarrollo de las investigaciones, sobre el desarrollo de los contagios en toda la comunidad europea. Si ustedes entran a esta página, pues pueden ver que la Unión Europea ha establecido acuerdos de cooperación regional en relación a la ciencia y la tecnología en función de limitar la propagación del virus, garantizar el suministro de equipos médicos y servicios médicos, potenciar al máximo la investigación sobre tratamientos y vacunas, apoyo al empleo, la empresa y la economía. Además, intensifican esfuerzos para garantizar el regreso de sus ciudadanos que se encuentran en otros países a sus regiones de origen. Si entran a el sitio web de la Unión Europea, van a encontrar este gran sistema de monitoreo. Como les decía, si entran a este centro de investigación centralizado, pues van a encontrar también un sistema de monitoreo con base en estudios científico-tecnológicos. Y bueno, también tienen en Europa, la Unión Europea cuenta con un sistema interactivo que despliega también un mapa pormenorizado por región, por país y por cada uno de las regiones que forman la Comunidad Europea, y por supuesto también nos da un mapeo en tiempo real de los contagios, fallecimientos en cada una de las naciones. Algunos ejemplos asiáticos. A diferencia de Europa, donde tenemos un sistema de monitoreo integrado bajo la lógica de una región específica, en Asia no tenemos, no podemos observar este comportamiento, no hay un comportamiento, por supuesto, regional, ni cooperación científico-tecnológica regional. Sin embargo, sí tenemos casos concretos de países con alto grado de éxito en función del uso, sobre todo, de tecnología bastante sofisticada. En Hong Kong, por ejemplo, hay un brazalete electrónico conectado a una aplicación móvil que permite rastrear en tiempo real si se estaba cumpliendo o no la cuarentena. Se implementa el 19 de marzo. Rastrea y monitorea la ubicación de las personas en tiempo real. Es un sistema de vigilancia de la ubicación de forma obligatoria que mediante una pulsera electrónica alerta también si las personas están desconectados o no de su teléfono. Se enlaza automáticamente al teléfono móvil de los usuarios, opera a través de un sistema privado. Por supuesto, esto es interesante. Se trata de un enfoque, según las autoridades y diseñadores, un enfoque multitecnológico para hacer este sistema de monitoreo. Por supuesto que esto ha sido exitoso para el caso de Hong Kong, pero por otro lado, pues presenta un comportamiento también invasivo para los usuarios, las personas y los ciudadanos. Eso es importante de tomarlo en cuenta. Este brazalete registra cambios en la ubicación, envía automáticamente una alerta a las autoridades sanitarias si se incumple la norma de cuarentena y si existe un cambio en la ubicación de las personas. Parece ser que el bajo nivel de índices de contagio en Hong Kong fue también posible gracias a en principio, a este brazalete electrónico. Aquí lo tienen ustedes. Si entran a Shataka, pues van a poder encontrar un poco más de información al respecto. Bueno, ya les comenté de la app en Corea del Sur, funciona de esta manera. Este es un ejemplo también exitoso. Parece ser que ayudó de manera drástica, importante, a frenar el índice de contagios. Y bueno, este es otro caso importante. Pero hay un caso importantísimo que es el de China, donde la telemedicina, los robots y los drones han ayudado de manera importantísima para el freno de los contagios. La telemedicina, con el apoyo de robots, permite que los médicos se comuniquen con los pacientes de forma remota, a distancia. Esto permite ahorrar tiempo, permite el distanciamiento social y apoya, por supuesto, el confinamiento.
Los robots se comunican con las personas en la cuarentena, esto ya es un hecho. La robótica producida en China ha ayudado de manera decisiva en este momento, ayuda a los médicos a tratar a los pacientes. Ahí tenemos distintos robots en el espacio público que ayudan a generar estos sistemas de monitoreo. Las compañías tecnológicas como JD.com diseñan robots de entrega para llevar suministros médicos en complejos sanitarios a domicilios. Hay diseño de aplicaciones de entrega sin contacto como Meituan Diaping, que usa vehículos autónomos y robots para monitoreo y para entrega de servicios a domicilio. Hay diseño, uso y envío de robots de esterilización. Esto también es un caso importantísimo de uso de la ciencia y la tecnología y de las innovaciones en el caso de China para evitar el índice de contagios. Y es el caso de esta compañía danesa VD Robots que ha llevado robots de esterilización a hospitales chinos para desinfectar habitaciones. Esto permitió en Wuhan, pues, drásticamente y de manera muy rápida, muy eficiente, pues, bajar los índices de contagio. Aquí tenemos un ejemplo de un robot de esterilización. La industria robótica china Joubot creó robots de esterilización en solamente 14 días. O sea, tienen un nivel de producción de ingeniería robótica muy alta. Y la empresa china Shenzhen Micro Multicopter desplegó más de 100 drones de patrullaje. Este es otro caso importantísimo, exitoso del uso de la ciencia y la tecnología. Todos hemos visto fotografías, videos que se han viralizado, sobre todo en las redes sociales, sobre el uso de drones que tienen bocinas, que despliegan información, que están monitoreando las calles, que tienen un sistema de patrullaje de las calles a través de estos drones. Y bueno, la situación en Latinoamérica, digamos, a diferencia de Europa, donde está centralizada la información de manera regionalizada, a diferencia de Asia, que tienen casos importantísimos de éxito altamente tecnológico, lo que tenemos en Latinoamérica, pues es una situación, digamos, distinta. La situación de ciencia y tecnología en América Latina, digamos, permite investigación del coronavirus, eso está muy claro, enfrentar desafíos de la salud pública, generar sistemas para la reactivación económica, configurar nuevas dinámicas de educación digital y diseño de nuevas formas de teletrabajo. Digamos, en el caso latinoamericano, lo que vemos son 5 grandes niveles de incidencia, pero puede haber más. Yo los clasifico en términos de investigación, en términos de salud pública, en términos de reactivación económica, educación y teletrabajo. Me parece que aquí están, digamos, los agrupados la importancia de la ciencia y la tecnología en nuestra región. Según información y datos con los que contamos ahora de la reunión informativa de países miembros de la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y Comunicaciones hasta mayo y junio de este año, proporcionados por la CEPAL, el desarrollo de la ciencia y la tecnología encontraba algunos problemas estructurales y obstáculos, digamos, generales. Uno de ellos es el rezago de la infraestructura digital con la que cuentan los países, el problema de las soluciones digitales relacionadas con factores estructurales, por supuesto, pobreza, desigualdad, niveles de marginación, exclusión, brecha digital, acceso a la información, hay un deterioro progresivo de los sistemas de salud en cada país, hay problemas críticos en la industria de la salud, poco crecimiento de la economía y dos datos importantísimos. En Latinoamérica hay una baja inversión en investigación y desarrollo, esto no es nada nuevo, pero el dato interesante es que solamente el 0.7 del Producto Interno Bruto en términos promedios en la región se destina a investigación y desarrollo. Y otro dato importante es el bajo porcentaje de investigadoras dedicadas a innovaciones. Solamente en Latinoamérica, medida por región, el 3% se dedica a digamos, rubro.
¿Cuáles son las áreas de incidencia y escenarios de intervención en Latinoamérica de la ciencia, la tecnología y la innovación? Con esto voy terminando. Solamente voy a apuntar algunos. Necesidad de un enfoque que trascienda lo nacional y fortalezca la integración regional. La integración regional a partir de sistemas de ciencia y tecnología. Este es, digamos, otro de las áreas de incidencia importante y posibles áreas de intervención o escenarios de intervención, la vinculación entre sistemas productivos y la ciencia y la tecnología, la posibilidad de neutralizar los efectos sanitarios de la pandemia mediante ciencia, tecnología e investigación, apoyo, promoción y reforzamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación mediante políticas e instituciones. Este es otro escenario de intervención importante. La ciencia y la tecnología como medio efectivo y eficaz para la prevención y el tratamiento del COVID, sobre todo en esta lógica del retorno a la nueva normalidad, el acercamiento de la ciencia y la tecnología a los sectores productivos, la fabricación de insumos médicos, productos de protección sanitaria, exámenes para detectar virus, equipos médicos, por ejemplo, el problema de los ventiladores mecánicos es un problema transversal en toda nuestra región, América Latina y el Caribe. La adopción de nuevas formas de trabajo, el teletrabajo, se está haciendo ya un nivel importante de incidencia de la ciencia y la tecnología en América Latina, y la adopción de nuevas formas de educación, teleeducación, educación a distancia, digital, en línea, y por supuesto los sistemas para comunicar de manera eficiente a la ciudadanía a través de la ciencia y la tecnología. Estos son, digamos, los niveles generales de incidencia. Podríamos agruparlos en 3 y con esto voy cerrando. La gestión de insumos y equipos críticos, según datos de la CEPAL, hace énfasis en test de diagnóstico, ventiladores médicos, desarrollo de aplicaciones para el monitoreo y prevención. Otro ámbito es la investigación y desarrollo para comprender la enfermedad y sus efectos en la población, así como la fabricación posible de medicamentos, de tratamientos o de vacunas. Eso yo lo veo un poco lejano, pero también se puede hacer en Latinoamérica, y la recuperación económica, como el desarrollo de plataformas digitales para salud, educación, trabajo a distancia y, por supuesto, transferencia tecnológica y reconversión de la industria. Yo lo dejo hasta aquí y, pues, por ahora, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tafoya, y bueno, para seguir con algo un poquito más rapidito, porque si no nos va a comer el tiempo, doy la palabra a la doctora Rebeca de Gortari. La doctora Rebeca de Gortari es socióloga y doctora en historia, es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora ha impartido docencia en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras y Administración de la UNAM, y ha dirigido tesis en licenciatura y posgrado en las mismas. Sus líneas de investigación son Sociología de la Ciencia y la Innovación, Innovación y Desarrollo Tecnológico, Redes y Religiones, sobre las cuales tiene un gran número de publicaciones. Perdón, Redes y Regiones. Doctora Rebeca, le doy la palabra sin más preámbulos. Muchísimas gracias. Tiene usted 10 minutos. 10 minutos, ok, sí. Sí, doctora. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Esta introducción que nos hizo el doctor Tafoya me es muy útil para lo que yo voy a abordar, entonces hay varias cosas que voy a dejar un poco de lado. Bueno, hay dos temas en los cuales yo quiero, hay dos temas que quiero abordar. Uno que tiene que ver con, digamos, cómo esta pandemia, digamos, ha provocado, digamos, una gran dedicación, recursos humanos, científicos, etcétera, para tratarla de entender, de abordar, de tratar de encontrar medicamentos, etcétera. Y donde, bueno, uno de los sectores que ha tenido más importancia, por supuesto, es el personal médico, el cual, digamos, en medio de estas condiciones tan desafiantes, ha logrado, digamos, sacar adelante pacientes, ha tenido problemas con otros, obviamente, pero, digamos, ha logrado que haya una serie de conocimientos, digamos, que se han ido haciendo sobre la marcha, sobre las propiedades del virus, los problemas que tienen los pacientes, cómo se dan los mecanismos de transmisión, los mecanismos de acción, la vulnerabilidad, el mejor manejo que se puede tener con los pacientes. Esto me parece muy importante, digamos, porque es uno de los
digamos, de los elementos a los cuales le han servido después en esta relación tan cercana que ahora se ha hecho entre los clínicos y los científicos, y ahí digamos, me referiría a otro tipo de frente que también ha surgido en este periodo, digamos, tan corto, como es el de la ciencia básica y la investigación. Es decir, ¿por qué los investigadores han logrado realizar una serie de experimentos, y como decía también el doctor Tafoya, en un tiempo, digamos, prácticamente récord, informando a la población, a los médicos, es decir, cómo ha ido evolucionando esta enfermedad, compartiendo información actualizada a una velocidad verdaderamente impresionante? Incluso vemos que, y a todos los niveles, es decir, desde el nivel más básico de la enfermedad hasta, digamos, el tratar de comprender esto, y cómo también estos tratamientos, el uso de nuevos medicamentos o de anteriores que ya existían, han permitido, digamos, ayudarse entre miles de kilómetros a distancia a tratar a los pacientes, a establecer estrategias, digamos, muy ingeniosas o muy nuevas para mitigar, por un lado, digamos, los problemas a los cuales se van enfrentando al día, pero también para, frente a la escasez de los equipos, no solamente para tratar a los pacientes, sino también para, digamos, para protegerse ellos mismos de este virus. Esto ha llevado, digamos, ha tenido como resultado un conjunto de esfuerzos de colaboración, que me parece que es muy importante tomarlo en consideración, porque yo creo que hace mucho tiempo, yo creo que nunca se había visto, es decir, este periodo de colaboración entre los diferentes científicos en términos de ver los efectos inmediatos que hay sobre la salud, la economía, la organización social del mundo. Y ahí me parece que uno de los efectos más importantes, estos esfuerzos de colaboración que no solamente se han visto reflejados, si ustedes revisan cuáles son los índices de las revistas que hay ahora, de las revistas científicas, es impresionante la cantidad de números de colaboración, la velocidad con la que salen estos ejercicios. Y de ahí, digamos, una de las dos cosas que ha llevado también esto es a la necesidad del trabajo conjunto. Y ahí me quiero referir a un elemento que yo creo que es muy importante, es cómo se han desarrollado estas colaboraciones entre diferentes disciplinas. Una de ellas es el caso, por ejemplo, de las matemáticas y la informática. En las matemáticas y la informática, permítame un minuto, les voy a compartir aquí algo. Ya me perdí, ya me fui, creo. Bueno. Ya me fui. Ya me salí. Creo que me salí. No, bueno, yo sí soy brillantísima. No se salió, doctora. Estamos aquí tranquilas. No esperamos. No, la estamos viendo. Lo que creo que no voy a poder poner son las gráficas. Soy malísima con esto. Bueno, yo mejor les voy a hablar. No se preocupe. Sí, doctora, está muy bien. Entre las matemáticas y la informática. Es decir, la simulación matemática y epidemiológica está jugando un papel, digamos, fundamental en la predicción, anticipación y control de una epidemia como esta. Es decir, ¿por qué? Porque ha servido para que los investigadores puedan tener, digamos, a partir de un modelo matemático, cuáles son, tomar en cuenta todos estos parámetros que les vienen de la medicina y de otras disciplinas para ajustar estos modelos y tener estimaciones confiables, es decir, en cómo llevar a cabo, digamos, cómo ver, cómo se está comportando, la pandemia, en el número de casos infectados, a los fallecidos, los recuperados, y tratar también de tener una serie de protocolos, no solamente a nivel nacional, sino internacional, de cómo se comporta esta pandemia. Otras disciplinas que también están interviniendo de manera muy importante son las ciencias físicas, las químicas y de ingeniería. Es decir, ¿por qué? Porque en epidemias de enfermedades altamente infecciosas como esta, es necesario, digamos, que los trabajadores de la salud, los médicos,
cuenten con una serie de, digamos, de precauciones de contacto, de tratamiento, etcétera. Entonces, lo que ha pasado también aquí es que físicos, químicos e ingenieros están jugando un papel muy clave en el diseño y avance de la estructura, es decir, para implementar la fabricación de tuberías, la comercialización, por ejemplo, de guantes, de geles, desinfectantes, respiradores, etcétera. Aquí quiero poner un ejemplo, digamos que no voy a poder subir, pero que tiene que ver, por ejemplo, así como el doctor Tafoya mencionaba el caso del Instituto de Geografía, en el caso de la UNAM también se cuenta con varios proyectos que iniciaron prácticamente desde que empezó la pandemia para elaborar mascarillas, para elaborar respiradores, para entregar a tiempo, digamos, toda una serie de kits que algunos de ellos han sido elaborados en la UNAM, con la idea precisamente de contribuir a esta, en esta perspectiva interdisciplinaria. Otras ciencias que también han tenido un papel, o que están jugando un papel muy importante, por supuesto, son las ciencias biológicas. ¿Por qué? Porque son las que permiten una comprensión más profunda en esta interacción entre el patógeno y el huésped, sobre todo en este virus, porque cuentan también con herramientas modernas de la biología molecular que permiten ver, digamos, quiénes son estos agentes, cuál es la persistencia de estos ciclos infecciosos, y además porque esto está permitiendo, por un lado, diseñar herramientas de diagnóstico temprano. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias tiene ya un kit de diagnóstico para ver, digamos, quiénes son propensos o han tenido el virus, pero también el proporcionar vacunas efectivas. A pesar de que México, como se mencionaba hace un rato, forma parte de los países latinoamericanos donde la inversión en ciencia y tecnología es muy baja, a pesar de eso yo creo que todavía tenemos un sistema de innovación, de ciencia y tecnología que tiene resultados interesantes e importantes. Y en el caso mexicano tenemos 4 grupos que están trabajando en diferentes partes del país, entre ellas la UNAM, para producir una vacuna. Entonces esto creo que puede ser un aspecto muy importante a tomar en consideración. Las otras disciplinas son, por ejemplo, las ciencias médicas que ya habíamos mencionado hace un momento, y lo que han, digamos, encontrado también en este día a día, que eso es lo que es muy impresionante de estos grupos, es que en el día a día han encontrado, digamos, algunos de los elementos que afectan el sistema inmunológico de los pacientes, que tiene que ver, digamos, con cuál es su estado nutricional o metabólico, y, por ejemplo, el padecimiento de una serie de enfermedades que son las que se ha llegado a establecer que son las que producen mayor comorbilidad, como ejemplo en el caso mexicano, la diabetes, la obesidad y problemas cardiovasculares. Algunos de ellos de predisposición genética, pero que se ha encontrado precisamente en digamos, en esta rápida, en estos meses de aparición de este virus, encontrar este tipo de elementos, y que son útiles, digamos, para seguir avanzando en el conocimiento del virus y para terminar. Otras disciplinas que también han resultado importantes y que ahora se están empezando a ver con mayor cuidado son las ciencias de la conducta. Es decir, las ciencias de la conducta, porque en realidad además de los problemas que tienen los pacientes de COVID, todas estas leyes de cuarentena, restricciones de encuentros y confinamiento, por ejemplo, el asunto del distanciamiento social, ha hecho, digamos, que la población sufra de una serie de problemas psicológicos, de salud mental e incluso económicos que afectan a su salud. Entonces, en este sentido, la ciencia cognitiva, las ciencias de la mente, y junto con, digamos, disciplinas que tienen que ver con el comportamiento social, empiezan a tener ahora una gran importancia para entender cómo se va a salir de este fenómeno y cuáles van a ser los resultados. Otra disciplina que no hay que dejar de lado y que también es una ciencia es la economía. Es decir, porque el COVID, una de sus inmensas implicaciones son a nivel socioeconómico. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que
mayor parte de los países es que ha habido consecuencias económicas de gran gravedad que han llevado a, bueno, algunos países sí a tomar medidas para tratar de detener, digamos, el deterioro de vida de buena parte de la población, como es el caso de apoyo a las empresas, reducir que las hipotecas se paguen después, en algunos países incluso existe el seguro del desempleo, etcétera, con la idea precisamente de que este pronóstico que existe para, digamos, para los próximos meses y los próximos años en el mundo, y que por supuesto va a afectar en mayor medida a países como el nuestro, que haya una serie de, digamos, de medidas que hagan que la población sufra menos. Y esto nos lleva, digamos, a otro elemento, o digamos, a una segunda parte de mi plática, que tiene que ver con, digamos, cómo se ha enfrentado en términos políticos la pandemia o el manejo de virus de parte de los políticos y de los científicos. Y creo que esto hay que mencionarlo porque efectivamente existen toda una serie de, digamos, una serie de medidas que se han llevado a cabo, etcétera, pero me parece que en términos políticos, es decir, la pandemia no ha sido abordada de la misma manera. Y esto nos lleva también a establecer, digo, y que es obvio, digamos, que las actividades científicas nunca han estado desligadas digamos, de la sociedad y de la política. Y aquí lo que ha pasado es que, como se mencionaba también hace un rato por el doctor Tafoya, tenemos ejemplos como los de la Unión Europea, donde hay todo un concierto, digamos, de medidas, de cómo se toman las decisiones en términos de comités de epidemiólogos, médicos, etcétera, y luego en términos económicos y socioeconómicos, cómo se abordan los problemas de la población. Tenemos otros ejemplos, digamos, podríamos llamar más autoritarios de alguna manera, de acuerdo a los regímenes en los cuales están inscritos estos países, en donde, digamos, establecen medidas de autocontrol, de confinamiento, digamos, casi de, bueno, en algunos lugares incluso de toques de queda para que la gente no salga, pero también tenemos otras, digamos, otras políticas, como, digamos, y yo aquí pondría Estados Unidos, México y otros países, donde muchas de estas administraciones que tenemos, administraciones gubernamentales, es decir, donde la ciencia y la política no están alineadas. Al contrario, mucho de lo que ha pasado en algunos de nuestros países es que buena parte de los trabajos que digamos, del manejo de las crisis, en donde los investigadores y los científicos están tratando de trabajar en colaboración, hay gobiernos en los cuales en realidad se ha dejado de lado a la actividad científica, no se le toma en consideración y muchas de las decisiones se toman realmente de alguna manera, digamos, de manera diferente a lo que están marcando están marcando los dictámenes, los resultados, etcétera, de las actividades científicas. Entonces, en ese sentido, me parece que esta propagación, digamos, la propagación del COVID, que representa una crisis de salud pública a nivel mundial, sí ha tenido, digamos, diferencias en términos de cómo se ha limitado la propagación, cómo se ha manejado esta, y cómo también se han distribuido los recursos de los sectores públicos y privados respecto a la población. En donde, digamos, en algunos se toma en cuenta, lo hemos visto en Europa, incluso en Japón, en China, etcétera, la autoridad científica. En otros lugares, es el caso fundamentalmente de Estados Unidos, los científicos han sido degradados y reasignados, o incluso no se les toma en consideración. Entonces, esto me parece que es muy importante tomar en consideración, digamos, para el futuro. Y aquí, solamente para terminar, me gustaría hacer una referencia a algunos de los problemas que habría que, digamos, empezar a tratar para el futuro próximo. Es decir,
Esta respuesta global a la pandemia, yo creo que no solamente hay que verla, digamos, en términos de que hay que aumentar, digamos, los estudios sobre qué es esta pandemia, sino también, no, digamos, no solamente tomar en consideración el surgimiento de estas nuevas decisiones políticas que se han tenido que hacer también sobre la marcha, así como lo ha hecho la ciencia, pero sí también tomar en consideración los efectos de las no decisiones y de las terminaciones de políticas. Es decir, uno de los problemas que hemos tenido en este país, por ejemplo, es que en efecto el sistema de salud estaba en muy malas condiciones, pero a partir de este gobierno tampoco se le ha, digamos, tampoco se ha aumentado su financiamiento y al contrario, ha disminuido. Entonces, este sería también uno de los elementos a considerar. Otro asunto, es decir, dado que ahora vamos a tener que, digamos, abordar pandemias como esta desde una perspectiva de un comportamiento masivo, es decir, no solamente está focalizado, localizado en algunos lugares, yo creo que hay que hacer mayor investigación para examinar la relación entre las crisis y las respuestas públicas. Creo que ahí también tenemos de parte no solamente de las disciplinas científicas, sino de las sociales y económicas, digamos, cómo está funcionando esto. Otro aspecto es que la pandemia ha expuesto más las desigualdades económicas, políticas y yo diría también de salud. Y entonces uno de los problemas que se presenta también frente a esta relación con la ciencia es cómo vamos a mitigar estas desigualdades para apoyar, digamos, a los más vulnerables. El otro aspecto es la respuesta política a la pandemia ha alterado las prioridades. Efectivamente, tenemos, digamos, problemas, nos referimos otra vez a la salud. Sí, digamos, se han hecho esfuerzos importantes en México, incluso sobre el COVID, pero se han dejado fuera otro tipo de enfermedades. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es, bueno, hasta dónde la pandemia puede traer como consecuencia otro tipo de conflictos. Otro aspecto que hay que tomar en consideración en países como México es que tenemos una gran dependencia de la experiencia científica y técnica en la toma de decisiones políticas. Entonces, aquí habría que pensar cómo se pueden hacer esfuerzos para que efectivamente las políticas que se tomen en este sentido estén realmente apoyadas en esta experiencia científica y técnica. Y finalmente, un aspecto que me parece muy importante es uno de los aspectos que nos queda, digamos, a seguir discutiendo, y no solamente discutiendo, sino viviendo, es que la pandemia ha renovado la atención sobre la importancia y el poco conocimiento que tenemos sobre el aprendizaje bajo estrés al cual hemos estado sujetos todos, y la urgencia en medio de una crisis. Creo que esta crisis de la pandemia nos lleva a replantearnos, es decir, toda una serie de elementos de cómo responder, cómo tomar decisiones políticas y cuál sería, digamos, cuál sería el papel que tiene que tener la ciencia, yo agregaría la tecnología, para la toma de decisiones. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Rebeca. Es muy interesante todo lo que nos ha planteado. Ahora doy paso a la participación de la doctora María Josefa Santos Corral. Ella es licenciada y maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y es doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular C del Instituto de Investigaciones Sociales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el área de Humanidades. Es integrante de los comités editoriales de la revista Nueva Antropología y de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Su área de investigación es la tecnología y cultura, sobre las que ha impartido conferencias nacionales e internacionales. La doctora Santos Corral ha dirigido más de 30 tesis de licenciatura, maestría y doctorado y ha publicado libros, artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. Imparte la materia Ciencia y Tecnología para las Relaciones Internacionales en la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Adelante, doctora María Josefa. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Rosy, por haberme invitado. Voy a tratar de compartir pantalla, cosa que ya hice mal.
porque no me metí al PowerPoint que tenía que meterme. Esperen un minuto, lo tenía yo preparado. Pero antes que nada, quiero comenzar diciendo que lo que yo quiero mostrar en esta presentación, en estos 10 minutos que nos dieron, es por cómo la ciencia y la tecnología han incidido, o más bien cómo la cultura y las relaciones sociales inciden en la producción de ciencia y tecnología. Qué bueno que me precedieron los dos ponentes anteriores, porque ellos hablaron muy ampliamente de lo que significa la tecnología, las herramientas tecnológicas, el desarrollo científico que ha habido, ¿no? Pero lo que no han, ahora sí creo que iba, perdón. Ya, ¿ahí se ve? Sí, se ve, ¿verdad? Perfecto. Bueno, nadie me dice nada, supongo que Sí, sí se ve, doctora, sí se ve. Se ve. ¿No? Entonces, las herramientas tecnológicas y las herramientas científicas que se han desarrollado a partir de la pandemia, que además muchas de ellas, como lo voy a mostrar y como el mismo los dos ponentes que me antecedieron en el uso de la palabra lo dijeron, ya estaban desarrolladas, ¿no? Entonces, un poco lo que se hizo fue aprovecharlas para distintas cosas dentro de la pandemia, ¿no? Entonces, yo nomás les voy a hablar de lo que ha sido las TICs y la inteligencia artificial como herramientas de mitigación, que ya nos puso el doctor Tafolla un montón de casos antes, y cómo estas herramientas de mitigación tienen que adaptarse y adoptarse a los problemas sociales y a las condiciones culturales de cada país o de cada región, ¿no? Entonces, como diría Trevor Pinch, lo que yo quiero mostrar aquí es que la tecnología, el desarrollo tecnológico y el científico es social hasta la médula, ¿no? Entonces, para esto voy a poner 4 ejemplitos rápidos, porque ya nos comimos, creo que casi todo el tiempo de la presentación, que uno tiene que ver con telesalud y seguimiento, el otro el manejo de la pandemia con smartphones y drones, que ya abordó muchísimo el doctor Tafolla, las TICs y vínculos sociales, que creo que eso no está muy abordado con los ponentes anteriores, y la TIC y la economía, ¿no? Entonces, bueno, en la telesalud, el doctor Tafolla abundó mucho sobre el ejemplo de Johns Hopkins, ¿no? Todo lo que se ha hecho en el seguimiento de la propagación del virus, ¿no? Casi en tiempo real, ¿no? Hay otra parte que no se tocó con los ponentes anteriores, que tenía que ver con la propagación de la infodemia, hasta donde las TICs están propagando una nueva epidemia, ¿no? Que es esta de la infodemia, donde tenemos un exceso de información que muchas veces no toda es cierta y que a veces nos confunde, ¿no? Y que esto también tiene un cariz en cada región, ¿no? En donde tenemos las teorías de la conspiración y demás, como en México, pues es mucho más fácil que la información vaya en este sentido, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, pero muy al principio de la epidemia, la gente pensaba que esto era un invento del gobierno, porque los gobiernos en México y no sé qué, no sé cuantitos, ¿no? Y esto pasó también en Estados Unidos y en otros países. Y luego, para hablar también de telesalud, les quiero poner un ejemplo rápido del subsistema de investigación científica, que el doctor Tafolla citó la parte de los geógrafos, lo que han estado haciendo los geógrafos, pero los matemáticos también han estado trabajando en el desarrollo de modelos matemáticos para la prevención de la pandemia, ¿no? Y en el caso del manejo de la pandemia está lo de los smartphones y drones, ¿no? Que también, nuevamente, smartphones y drones que pueden servir en ciertos países, que no sirven para nosotros, ¿no? Por ejemplo, en China, en Corea del Sur, había drones y había smartphones, bueno, sobre todo drones, que prevenían a la gente o que conminaban a la gente al uso de tapabocas, o que estaban midiendo la temperatura de la gente. Esto no se podría hacer en México, ¿no? Esto no es posible implementarlo en México, no porque no tengamos la tecnología, ojo, porque tenemos sistemas de C5 absolutamente eficientes, tenemos toda la tecnología que nos podría ayudar a hacer estas cosas. Sin embargo, no funcionaría
culturalmente en nuestro país, como no funciona tampoco en otros países, mismo en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Por otro lado está un ejemplito de Apple y Google que están haciendo una notificación de contacto que están desarrollando, que además no va a ser controlado por los países, pero que tampoco ha tenido mucho éxito porque implica nuevamente una cierta violación a los derechos de las personas, ¿no? Entonces, tampoco es algo que pueda ser adoptado tan fácilmente en nuestros países occidentales. En cuanto a las TICs y vínculos sociales, que eso sí creo que dijeron bastante poco, ¿no? Las tecnologías de la información y comunicación han ayudado muchísimo en la mitigación de la pandemia, ¿no? Y aquí les quiero poner un ejemplito de un trabajo que hicimos con el IMAS, el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el CERN de Costa Rica y el Instituto de Investigaciones Sociales, donde estuvimos viendo diferentes cosas, diferentes estrategias que ha seguido la gente, que incluso la graficamos gracias al Instituto de Geografía, ¿no? Una de las gráficas que hizo el instituto, de las que habló el doctor Tafona, tuvo que ver con nuestra encuesta. Es una gráfica, hicimos toda lanzamos una encuesta vía WhatsApp y medios electrónicos para ver hasta dónde la gente tenía herramientas sociales y de salud y demás para enfrentar la pandemia, y económica sobre todo, ¿no? Hasta dónde estaban conservando, ¿no?, el trabajo y demás. Y en el asunto de los vínculos sociales encontramos que las TIC son muy útiles para mantener el contacto de la gente, ¿no? Y en esta grafiquita que les puse, que es la única que voy a mostrar de la encuesta, vemos que las tecnologías de información y comunicación, cuanto más cercano es el vínculo, más cercana es la tecnología. Entonces, la gente se comunicaba más con la familia vía teléfono, que recordemos que también es una TIC, ¿no? Lo cual sucede en México, pero más o menos he estado leyendo y es algo que ocurre más o menos en el mundo, ¿no? Y cuanto más lejano es el vínculo con los medios, por ejemplo, con los compañeros de trabajo, que es la barrita amarilla, pues usan más otro tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, las TICs también han servido para reforzar estos vínculos sociales que son importantísimos, fundamentales a la hora de enfrentar una pandemia, porque ahí podemos encontrar los recursos económicos, de apoyo psicológico que mencionaba la doctora de Gortari, y una serie de apoyos que pueden ayudarnos a salir de la cuarentena avante, ¿no? Además de que, por supuesto, y ahorita lo vamos a ver, las TICs también ayudan en el asunto de la economía, pero en el asunto de la educación y demás, ¿no? Ayudan a mantener el trabajo, que es algo que encontramos mucho en nuestra encuesta también, ¿no? Y que se ha encontrado en otros lugares del mundo. El teletrabajo, bueno, ha sido la gran panacea en este momento, ¿no? Y entonces se han habilitado una serie de tecnologías que no necesariamente estaban diseñadas para esto, como el Zoom, ¿no? Muy claramente, para poder encontrar una salida para seguir trabajando en casa, ¿no? Y esto también puede hacerse más conforme la sociedad y las referencias de la gente y de las poblaciones lo permiten, ¿no? Entonces, para mantener el trabajo ha sido una gran panacea. Para comprar también, ¿no? Podemos comprar en línea y eso ayuda a mitigar, porque acuérdense que ahorita lo que les estoy hablando es de las herramientas de mitigación para la inteligencia artificial y las TICs como herramientas de mitigación del COVID, pero también para lograr pasar la cuarentena, ¿no? Que eso fue lo que hicimos nosotros básicamente en la encuesta. Para comprar también nos ayuda mucho las tecnologías de información y comunicación, nos permiten no salir, ¿no? Podemos comprar en línea, podemos comprar quizá más de lo que quisiéramos, ¿no? Para organizar la producción también, ¿no? El Internet de las cosas nos ha ayudado, y todo lo que está vinculado a la nueva forma de organización de la industria 4.0 ha contribuido a organizar la producción de una manera casi automática, que también permite que solamente vayan ciertas personas y con ello se puedan llevar a cabo las medidas de distanciamiento social que requiere el control de la pandemia. Y otra cosa que es muy importante para nosotros, las TICs también nos han ayudado a seguir estudiando, ¿no? Y este es otro ejemplo muy bonito de cómo, sin tener que hacer, porque no estamos preparados, como la mayoría de los profesores, ni de México, ni de otros lugares del mundo,
sin hacer clases en línea, sí estamos tratando de ayudar, tratando de seguir asesorando estudiantes, dando clases en línea, dirigiendo tesis y haciendo una serie de cosas que tienen que ver con la transmisión del conocimiento. Entonces, con esto voy a concluir, ¿no? Las tecnologías pueden estar disponibles, pero no se pueden usar, pero pueden no usarse, ¿no? Por ejemplo, todo esto que hay de los drones, de las cámaras estas de videovigilancia y demás, están en México, están en Corea y están en China, pero el uso que se da a cada una de estas tecnologías es absolutamente diferente, no importa la posibilidad o no, o la capacidad de la tecnología. Tiene que ver con las normas y las referencias, el tipo de gobierno, los asuntos políticos que mencionaba la doctora Gortari, que hacen que estas tecnologías se usen de una forma o de otra, ¿no? Entonces, ejemplos hay muchos. El doctor Tafoya, por suerte, puso tantos que yo ya no tengo que poner más, ¿no? Entonces, pero el uso de esto no solamente tiene que ver con lo rápido o no que podamos adaptar o adaptar la tecnología, sino con hasta dónde nuestras referencias nos permiten usar estas tecnologías de una manera, ¿no? Entonces, otra de las cosas que también es muy importante en este manejo de la pandemia es los servicios públicos digitales y los dispositivos que son necesarios, ¿no? Son necesarios. Si no tenemos un teléfono inteligente, si no tenemos cámaras de videovigilancia, si no tenemos drones, si no tenemos, ¿no? En el ejemplo de los drones no sé si me queda mucho tiempo, pero quiero poner una cosa muy bonita que ha pasado en la Ciudad de México, por lo menos en el pueblo de Tlalpan, donde yo vivo, que en lugar de drones previniendo a la gente para que no saliera a casa y promoviendo el uso de tapabocas, lo que había era megáfonos, ¿no? Entonces era una adaptación, digamos, de lo que ha pasado en otros países, megáfonos en los que se anunciaba, quédese en casa, quédese en casa, quédese en casa, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma también de usar cierta tecnología que por supuesto no es de punta ni mucho menos, pero que está ayudando a la prevención del coronavirus, ¿no? Y a guardar la cuarentena. Entonces, bueno, en el uso de estas herramientas, les decía, tenerlas es bien importante, sin esto no se puede hacer nada, tener los laboratorios que nos mencionaba la doctora de Gortari, tener las capacidades, tener un montón de cosas, pero si no tenemos las referencias y las habilidades para usarlas, o para tener quien nos las va a adaptar, esto pues no va a funcionar, ¿no? Y luego, otra de las cosas que quisiera yo dejar, y qué bueno que me tocó al último para que se quede en el tintero, ¿no? Y se quede en la memoria de la gente, es que las estrategias tecnológicas para la prevención del coronavirus están bien siempre y cuando se puedan lanzar o se puedan construir en función de qué es significativo para la población. Si no tenemos idea de qué es lo significativo para nuestra población, no vamos a poder desarrollar o adaptar las tecnologías que tenemos para mitigar la pandemia, ¿no? Entonces, esta imagen que puse en la lámina, no crean, digo, me gustó mucho, pero además es muy representativa de lo que quiero decir. Podemos tener la tecnología al alcance de la mano, pero si no sabemos usarla, adaptarla, y si no nos dice nada sobre todo, no va a ser posible que la gente siga estas herramientas de mitigación. Y esto es importante porque yo a veces he pensado, digo, bueno, está muy bien lo de la vacuna, que le estamos esperando todos como agua de mayo, pero quizá, ¿no? No todos vamos a querer usar esa vacuna, ¿no? Entonces, el construir referencias que nos permitan confiar y saber que este tipo de tecnologías va a ser útil porque realmente tenemos un problema grave, es tan importante como el desarrollo mismo de la vacuna. Y con esto dejaría, espero no haberme pasado mucho de los 10 minutos que nos dieron. Muchas gracias, María, muchas gracias, Rosy, y a todos los que nos invitaron a esta ponencia. Muchas gracias, doctora María Josefa. En realidad es muy interesante lo que usted plantea. Ahora pasamos a una sección de preguntas y respuestas. Voy a dirigir una pregunta a cada uno de los ponentes.
Tienen 3 minutos para responder y pues me gustaría comenzar por la doctora Rebeca de Gortari. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, sí, lo escucho. Muchas gracias. ¿Qué es lo que la ciencia nos ha enseñado sobre la pandemia del coronavirus, doctora? ¿Cuáles son sus principales retos hacia la ciencia, obviamente? Bueno, yo creo que la ciencia nos ha enseñado, digamos, en este vertiginoso tiempo que hemos vivido, que parecen como años, nos ha enseñado, digamos, que puede tener varias de las respuestas a pandemias como esta, en términos, digamos, de el tratamiento de los pacientes, de cómo atacar la enfermedad, esta búsqueda de la vacuna que refería la doctora Santos, toda una serie digamos, de herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a prevenirla, controlarla, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que ahí hay dos problemas y retomo lo que estaba diciendo la doctora Santos y que se aplica también para la ciencia, es hasta dónde, digamos, la población cree en la ciencia. Y yo creo que es un problema bien importante. Es decir, hasta dónde la población cree en la ciencia en términos de que la ciencia, cuando están en un hospital o cuando los están tratando, etcétera, hasta dónde realmente esta responde a lo que ellos consideran que debería de ser. Y creo que ahí hay varios problemas a los cuales nos enfrenta la pandemia y que no solamente son por la pandemia, sino yo creo que hay una larga historia, digamos, en este país y en otros, pero sobre todo en este país digamos, la falta de significado que tiene la ciencia en general para la población. Y que se remonta desde, digamos, la educación que se le imparte a los niños, donde digamos, donde no, esta creencia en la ciencia no está muy bien establecida. Y esto lo vemos también en el tipo de, digamos, cómo la mayor parte de los alumnos, más que seleccionar actividades científicas para el futuro, digamos, para dedicarse en el futuro, en realidad la mayor parte de la gente se va hacia actividades de servicios, administración, etcétera. Este es un aspecto. Otro es que en México yo creo que no se le ha dado la suficiente importancia a lo que es la ciencia. Es decir, en términos de cuáles son los resultados, cuáles son las posibilidades, si tenemos un sistema de investigación científica y tecnológica que pueda servir para, digamos, que sea para servicio de la sociedad. Y aquí cuando hablamos cuando hablamos en beneficio de la sociedad, no solamente hablamos de ciertos sectores, hablamos en general de digamos, de los avances que puede tener este país. Y yo creo que hay sectores en los cuales la ciencia y la tecnología han tenido un papel clave, es decir, miremos un poco a nuestros sectores industriales, estamos en muchos de ellos prácticamente en la punta, pero también tenemos otro tipo digamos, de sectores en los cuales no se logra ver cuáles son estos avances. Y déjenme decirles que hace poquito oí al director del Colpos y precisamente en una de sus intervenciones lo que dijo es, lo que creo que no hemos logrado transmitir es cómo el avance que se tiene en el campo, es decir, con todos los problemas que puede tener y con todas las diferencias que puede haber entre pequeños y grandes agricultores, es que la ciencia, digamos, que se ha ido transfiriendo, diseminando, etcétera, a través de nuestras instituciones científicas, colpos, universidades, etcétera, está presente ahí. Ahora, entonces, creo que uno de los grandes problemas es el significado que puede tener la ciencia para la población. Y creo que ahí nos falta un trabajo muy importante, porque además hay grupos, etcétera, y incluso ahora lo vemos de parte de la actual administración, que hay un rechazo, digamos, a la ciencia. Y esto yo creo que es muy delicado digamos, en los retos que nos presenta, no solamente lo que viene después de la pandemia, sino a un país como el nuestro, en donde la ciencia no tenga un papel importante y que cobre significado y sea adoptada, apropiada por la población. Eso me parece que
es lo que hace falta. Y por eso los niveles tan, ya voy a terminar, por eso los niveles tan bajos que tenemos en inversión en ciencia y tecnología, en los niveles, en los, digamos, o el que se estén afectando toda una serie de actividades y tratando de bajarles el presupuesto, porque efectivamente no hay entre la población y también entre las autoridades políticas una, digamos, la importancia y el significado que tiene la ciencia para el establecimiento de las políticas, no solamente las políticas de ciencia y tecnología, sino de las políticas en general. Y ahí hay diferencias, porque hace rato se hablaba que tenemos un G5 muy importante, que incluso ahora hace poco acaba de tener, digamos, acaba de ser importantísimo lo que acaba de pasar esta semana, y ahí hay efectivamente una inversión importantísima de lo que es ciencia y tecnología, pero al mismo tiempo nos dicen que la ciencia realmente hay que pensar en otras cosas. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos en este país, de que la ciencia cobre significado y que la población, empezando desde los políticos y terminando en toda la población, se apropie y adopte, es decir, la importancia que puede tener la ciencia para un país como el nuestro. Muchas gracias. Está desactivado el micrófono, profesora. Mil disculpas. Sí, la siguiente pregunta, gracias doctora Rebeca. La siguiente es la pregunta para la doctora María Josefa Santos, y me gustaría saber si usted considera que la tecnología y la innovación se están convirtiendo en herramienta clave para combatir el coronavirus. Y por otra parte, ¿qué papel debe jugar la innovación tecnológica en las soluciones sociales en tiempos de pandemia? Gracias, María. Gracias a todos los del equipo. Me encanta que me hagan esa pregunta. Voy a comenzar citando un argumento de un trabajo que no es mío, que es de Vieira y de sus colaboradores, quienes dicen que las primeras acciones en contra de la pandemia no son farmacéuticas, sino que están vinculadas a cambios de hábitos sociales, ¿no? Y con eso voy a la segunda parte de la pregunta. Como todos sabemos, los distintos países del mundo han recomendado para enfrentar el COVID-19 el distanciamiento social, que empieza con el cierre de escuelas, oficinas públicas y actividades económicas que no son esenciales para la supervivencia de la población. Aunado a ello, ha sido importante la recomendación de cuarentenas que son más o menos flexibles según la gravedad de los contagios, los índices de letalidad y las posibilidades económicas y sociales de la población para quedarse en casa. Así que hasta ahora, quizá lo que tecnológicamente más ha ayudado a enfrentar la emergencia sanitaria ha sido la apropiación tecnológica para hacer un uso distinto de las tecnologías al que originalmente estaba planteado. Así planeamos clases a distancia, reuniones con amigos, con plataformas de Zoom, que bien saben los que se dedican a esto, que no son necesariamente las más adecuadas ni fueron diseñadas para este fin, ¿no? Aunque pues es lo que estamos haciendo como educación a distancia o como una parte de educación remota más que a distancia, porque no me maten los colegas de educación a distancia. El uso tan masivo de esta plataforma llevó adaptaciones en su diseño. ¿Se acuerdan que al principio la gente decía, no, es que no tiene muchos problemas de seguridad y mucha gente no la quería usar y demás, ¿no? Entonces tuvo que atender este problema de diseño, ¿no? Para ser más segura, pero además las otras empresas de software trataron rápidamente de diseñar plataformas parecidas a la de Zoom para empezar a competir con esta, ¿no? Entonces, las tecnologías son usadas, además, estas tecnologías son usadas para hacer trabajo de forma remota, ¿no? Pensemos en todas las cosas que ya teníamos, el Dropbox, las nubes, las distintas nubes y demás cosas que nos permiten empezar a hacer trabajo de forma remota, más el apoyo de estas tecnologías de videoconferencia, ¿no? Pero desafortunadamente no todo se puede solucionar con trabajo vía remota. Por más que el Internet de las cosas y las distintas tecnologías asociadas al modo de producción que se conoce como Industria 4.0 sean de gran ayuda para mantener algunos sectores económicos trabajando. Tenemos, por ejemplo, el trabajo en el campo, ¿no? Que tiene que hacerse presencialmente y en donde la gente, ya sea por hábitos o por la demanda del propio trabajo, no puede guardar la sana distancia tan recomendada en estos días.
Ahí hace falta medidas sociotécnicas simples como las mejores, como mejorar técnicamente el asunto de la desinfección, sanitización se llama ahora, que a mí se me revuelve el estómago cada vez que lo dicen, porque es un anglicismo, pero bueno, hay varios desinfectantes hechos con partículas nano que ayudan a crear películas que se mantienen por más tiempo libres de, libres de virus a las superficies. Esto es bien importante no solamente para los hospitales, que obviamente para eso fue desarrollado, sino también para las empacadoras agrícolas o para los rastros, que es otro punto de infección fuertísimo, por lo menos en Estados Unidos, y que les ha pegado muy fuerte a nuestros migrantes. Por otro lado, una de las medidas que ha demostrado ser muy importante es la aplicación masiva de pruebas, ¿no? Y en ese sentido voy a narrar, para cerrar esta pregunta, la experiencia de un grupo de la UNAM, encabezado por el doctor Boris Escalante del Instituto de Ingeniería, quien desarrolló junto con su equipo una herramienta de auxilio al diagnóstico del COVID-19 a partir de imágenes de tomografía computarizada. Esta herramienta se vuelve muy importante ante la escasez y las pruebas ante la escasez y el precio de las pruebas moleculares para la detección de la enfermedad, que todos sabemos que son bien caras y que hay muy pocas y que tardan mucho tiempo en dar el resultado. La prueba que desarrolló el doctor Escalante y su equipo es rapidísima. Te hacen la tomografía e inmediatamente el médico puede saber si tienes o no coronavirus, ¿no? Y bueno, este ejemplo es muy bonito porque ilustra un punto que quiero destacar: la vinculación entre ciencia y tecnología y la producción de ciencia convergente, esta ciencia que sirve para algo, ¿no? No solamente requiere de buenas ideas, sino también requiere de investigación de frontera, sino de un proceso de transferencia de tecnología. Si el doctor Boris Escalante y su equipo no hubieran tenido ya un camino andado en este proceso de transferencia, no hubieran tenido ya contactos a partir de otros proyectos que habían desarrollado con médicos de la raza, quienes adoptaron muy rápidamente el trabajo del doctor Escalante y su equipo, ¿no? No podrían haber tenido ningún impacto, ¿no? Esta ciencia de frontera que podría haber desarrollado el doctor Escalante, podría haber servido o no, se hubiera quedado en un laboratorio de la UNAM, pero es gracias a esta capacidad de transferir que se tenía previamente, ¿no? Que eso es algo que tenemos que tener muy claro en este asunto de la tecnología. La tecnología no solamente implica hacer muy buenos desarrollos, implica un proceso de transferencia que es súper lento y que se necesita un montón de capacidades para hacerlo, ¿no? Un montón de capacidades que tienen que ver con la factibilidad técnico-económica del asunto desarrollado y que empiezan con eso y que tienen que ver con el escalamiento industrial, las pruebas piloto, que ya lo dije todo en desorden, pero bueno, para primero los estudios, luego las pruebas piloto, luego el escalamiento industrial. Si todo este proceso no ocurre, no se puede desarrollar esa buena idea que puedes tener en el laboratorio, ¿no? Además, terminé con este ejemplo porque es una muestra de los muchos desarrollos, ideas y aportes que está haciendo nuestra universidad, que por suerte en este coloquio han sido ampliamente destacados, ¿no? En la mitigación de la pandemia. Pues muchas gracias y esto sería todo. Muchas gracias a usted, doctora María Josefa Santos. Ahora doy la palabra al doctor Edgar Tafoya. Le recuerdo que tiene 3 minutos para responder. Por favor, ¿cuáles son los efectos sociotecnológicos que está produciendo la pandemia en nuestra forma de vida, de trabajo, de enseñar, de aprender, etcétera? Y cómo repensar desde las ciencias sociales a la ciencia y a la tecnología en este contexto de crisis sanitaria mundial. Gracias, doctor Tafoya. Bueno, muchas gracias y gracias por la presentación de la doctora Santos y la doctora de Gortari. Interesantísimos sus aportes. Digamos, la primera pregunta creo que ya más o menos quedó abordada en mi presentación. Ha habido un cambio, digamos, radical en las formas de trabajo, en las dinámicas educativas, por supuesto, en la manera en cómo se investiga y se genera innovación. La ciencia y la tecnología en el contexto de la actual pandemia, digamos, ha irrumpido de manera interesante, ha generado una irrupción importantísima en casi todos los ámbitos y esferas sociales. Estamos en un momento de crisis global que está
cambiando las dinámicas organizativas, no solo a nivel de estructural, macroestructural, multisistémico, sino sobre todo, por supuesto, en la vida cotidiana, en las formas de vida cotidiana. Y creo que el cambio ha sido abismal, ya ha sido muy trabajado por la doctora de Gortari y sobre todo la doctora Santos en la parte de cómo las tecnologías, las TICs, han dinamizado, cambiado, modificado, incrementado de alguna manera nuestros vínculos sociales. Me pareció que ahí creo que no tengo mucho que decir, pero sí que es importante pensar otro aspecto que yo no trabajé por un tema de tiempo, y porque creo que no era tanto el punto, pero hay otra dimensión de la ciencia y la tecnología que tiene que ver con el desarrollo de la tecnociencia. Y la tecnociencia como una modalidad específica de la ciencia y la tecnología que se desarrolla hacia la segunda mitad del siglo XX y que tiene como finalidades o como fines puramente desarrollos industriales, empresariales, armamentísticos, bélicos. Sí que la tecnociencia ha generado problemas que es importante visibilizar, y uno de esos problemas son las nuevas dinámicas de control informático y de control informacional. Cuando hablé de estos desarrollos tecnológicos en China, en países como China o en Corea, por poner algunos ejemplos, en efecto se trata de casos exitosos, tecnológicamente exitosos. Sin embargo, al mismo tiempo aparecen nuevas dinámicas de control y nuevas dinámicas, digamos, incluso de ejercicio del poder. No solo tiene que ver con un ejercicio del poder en términos clásicos, es decir, el Estado, cómo se posiciona frente a la sociedad, sino el uso informático e informacional del control de la población, y eso es importante de observarlo. ¿Tiene que ver con la ciencia y la tecnología? Sí, pero en particular con el ejercicio de la tecnociencia. Y cuando hablamos de la tecnociencia, hablamos de corporativos transnacionales, corporativos tecnocientíficos que operan de otra forma a la manera clásica en cómo se opera la ciencia y la tecnología, digamos, en los lugares clásicos, la universidad, los centros de investigación privada y pública. Entonces, lo que tenemos en los casos, por ejemplo, asiáticos, sí es un uso, a mí me parece, político muy fuerte de los corporativos tecnocientíficos, y esto tiene un impacto muy importante. ¿Cómo repensar desde las ciencias sociales al desarrollo científico y tecnológico? Me parece que es fundamental que nuestras disciplinas sociales, haciendo una suerte de ejercicio de metaanálisis, de metaobservación sobre cómo opera la ciencia y la tecnología, sobre todo la parte médica, las industrias farmacéuticas, de tecnologías de la información y la comunicación, entre otras tecnologías, es decisivo que las ciencias sociales pongan atención, observen de manera cuidadosa cómo es que se despliega la ciencia y la tecnología, por un lado, una observación crítica por otro lado, pero al mismo tiempo es fundamental el papel de las propias ciencias sociales en la toma de decisiones en un contexto pandémico. Por ejemplo, los análisis probables que se han estado haciendo y que se pueden hacer en un futuro inmediato acerca de cómo se está produciendo escenarios cada vez más complejos de riesgo, el problema de la infodemia, el problema de los medios masivos de comunicación, el problema de cómo están operando y qué dinámicas poblacionales o de comportamiento social generan las noticias falsas, las fake news, el problema del control mediático de la información, la falta de transparencia, la falta de respuesta oportuna de determinados gobiernos para la mitigación y del riesgo de contagio, entre otras cosas. Ahí es donde las ciencias sociales también tienen que incidir, tienen que dinamizarse, tienen que estar interviniendo de manera más constante, porque no se trata solo del ámbito de la intervención de las ciencias como la ingeniería, las ciencias médicas, las ciencias, digamos, más clásicas, las ciencias de la vida, sino que las ciencias sociales, la antropología, la sociología, la economía, la psicología tienen que estar, las relaciones internacionales, por supuesto, tienen que estar
inmediatamente poniéndose en juego en este ámbito, en este momento, en este contexto pandémico, donde es fundamental que estén presentes, no solo en la observación, en la interpretación, en el seguimiento de la ciencia y la tecnología, sino que también en el escenario de la intervención. Me parece fundamental. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Tafoya. Ahora pasamos a la sección de preguntas de las personas que asisten virtualmente a este conversatorio. Le pido al profesor Sebastián Nieto si me puede apoyar leyendo las preguntas para que los ponentes puedan darles respuesta. Muchas gracias. Amable, muchas gracias. Muchas gracias a la participación de todas y todos en este conversatorio. Tenemos unas preguntas particulares que le voy a hacer, que tenemos para cada uno de los ponentes. Para el doctor Tafoya, ¿la ciencia pospandemia será una prioridad en la agenda nacional de la 4T? De Fernando Molina López, a la doctora Rebeca, ¿cuáles son las 3 instituciones, además de la UNAM, que trabajan para el diseño de la vacuna para el COVID-19 aquí en México? De Facebook tenemos pregunta para la doctora Rebeca y la doctora Santos. Con esta necesidad de uso de las TICs, ¿serán una respuesta para afrontar el coronavirus o estamos en el encantamiento tecnológico? Las brechas digitales son muy marcadas y podríamos caer en un determinismo tecnológico. Esas serían las preguntas particulares y comentarios y preguntas generales de Sergio Estrada. ¿Cómo prevenir la dependencia de los TICs en la relación que generan los vínculos sociales tecnológicos? De Diego Alvarado, ¿cómo combatir la desinformación y las fake news desde la ciencia? ¿Tiene que acercarse la población a la ciencia o la ciencia a la población? ¿Podemos crear esos puentes en el contexto como el nuestro a nivel nacional? De Dan Márquez, hola a todos, me parece excelente y oportuno este conversatorio. Me agrada la idea de pensar que la tecnología se tiene que adaptar a nosotros y no nosotros a ella. En este sentido, mi pregunta son, ¿existe algún plan o idea para generar un crecimiento tecnológico en TICs en México sin tener una dependencia? Y la segunda, si el futuro apunta al crecimiento de la inteligencia artificial, ¿esa misma podría ser viable para pronosticar pandemia, crisis económica, etcétera? De Carmen Hernández, felicito a los ponentes y pregunto, ¿qué pasa cuando el uso del conocimiento científico y tecnológico utilizado para el cálculo y pronóstico del comportamiento de un fenómeno social es manejado para justificar errores de los tomadores de decisiones? De César Salvador Poblano, estudiante de Relaciones Internacionales, ¿cómo podríamos involucrar las TICs debido a su gran importancia dentro de un modelo político, económico y social basado en la innovación, desarrollo y cooperación? Esto en un contexto donde los estados empiecen a considerar la importancia de las mismas bajo un pensamiento que la globalización ha logrado una hiperconexión donde lo internacional tiene repercusiones en lo local. Muchas gracias. Esas serían las participaciones en el chat y en Facebook. Pues muchas gracias. Doy la palabra a quien desee dar respuesta, la doctora María Josefa, por ejemplo. Gracias, María. Bueno, ¿qué vamos a hacer con las TICs y las brechas digitales? Yo creo que esa es la gran pregunta que tiene, que trasciende todas estas comentarios y demás, ¿no? O sea, efectivamente, yo creo que que hay una brecha digital fuerte, y hay una brecha digital fuerte, no tanto ya, creo, no estoy tan segura, en el uso de los dispositivos como en el acceso a Internet, ¿no? Que también está, en este país en concreto se ha estado trabajando mucho, ¿no? Esta idea de que todos tengamos acceso a Internet, pero hay comunidades rurales donde el acceso a Internet pues es absolutamente inexistente, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es lo que nos tiene un poco parados. Pero para mí la brecha más importante es el uso de las TICs para algo que sea importante para la gente, significativo para la gente. O sea, ¿cómo hacemos para que las TICs se conviertan en un instrumento
que nos ayude, porque son herramientas, tenemos que tener claro que no son ni aquellas que nos van, bueno, ahorita nos están ayudando muchísimo y ese es otro comentario que nos hicieron, ¿no? Que las TICs es el encantamiento tecnológico. Pues yo creo que sí, yo sí soy fan de la tecnología, creo, de una vez me declaro, pero sí creo que este uso de las tecnologías va más allá del encantamiento tecnológico. Se han convertido en herramientas de veras útiles para mitigar la pandemia, ¿no? Pero nuevamente volvemos a lo mismo. Si la gente no le encuentra un uso, yo porque tengo que dar clase, porque tengo que asesorar a mis alumnos de tesis, porque tengo que hacer una serie de cosas que me permiten, que me facilitan las TICs, ¿no? Si no, pues tampoco por ejemplo, el proyecto que les conté hace ratito, no hubiera sido posible sin el uso de las TICs. Toda la encuesta se hizo básicamente por WhatsApp, ¿no? Con todos los contactos, tuvimos, nomás les voy a contar para presumirles un poco, 60,000 respuestas y siguen contando, siguen llegando respuestas, y todo fue a partir de redes sociales y a partir de las redes sociales de quienes trabajábamos en el equipo. Entonces, bueno, en ese sentido nos facilitó mucho el trabajo. Las reuniones del grupo son por Jitsi, o sea, tenemos todo organizado vía TICs. Pero hay gente para la que no es significativo el uso de las TICs, ¿no? Pensemos nuevamente otra vez en los trabajadores del campo, en que pues, realmente las TICs, si no tienen aplicaciones que realmente sean importantes para su trabajo y que además puedan ser usadas por ellos, no sirven, ¿sí? Entonces, un poco el reto es hasta dónde nos podemos subir todos al carro de la tecnología, ¿no? Hay veces, yo cuando trabajé en un centro que se llamaba para innovación tecnológica, nos decía el director del centro, nos tenemos que subir al tren de la tecnología y nosotros los antropólogos, pues porque, ¿por qué no? Lo cuestionábamos todo el tiempo y decíamos, es que ¿a dónde vamos en ese tren? A lo mejor vamos al precipicio. En este momento de mi vida, quizá porque ya soy más vieja, ya no me importa si el tren va al precipicio. Creo que sí tenemos que hacer porque esta brecha, por lo menos esta, desaparezca. Y es no solamente garantizando el que toda la gente tenga un dispositivo, que eso se ha tratado de hacer en todos los gobiernos en este país, sino también garantizando que haya aplicaciones, usos y capacidades de la gente para que estas tecnologías sean significativas y cuando llegue una emergencia como la que tenemos ahorita, podamos de alguna manera montarnos en ella y tener una herramienta para la mitigación de la crisis, ¿no? Para tener información, para tener contactos, para tener acceso a todos y no tengamos una sociedad primera, una de segunda y una de tercera, ¿no? Entonces, bueno, esa es quizá una utopía de una creyente en la tecnología, pero se las comparto. Gracias, María. Gracias a usted, doctora. Ahora le doy la palabra a la doctora Rebeca, si puede dar respuesta a algunas de las muchas preguntas y que quiero aclarar que como es muy poco el tiempo que ya nos queda, eventualmente sí les van a dar respuesta pues directamente a través de correo electrónico a estas inquietudes de las personas que asisten. Adelante, doctora Rebeca. Si puede abrir su micrófono, doctora, por favor. Mil disculpas. Además de la vacuna que se está desarrollando en la UNAM, en el Instituto de Biotecnología, hay otra en el TEC de Monterrey y la Universidad de Baja California, otra en la Universidad Autónoma de Querétaro y otra en el IMSS. Esas son las vacunas que se están desarrollando aquí en México. Ahora, sobre el aspecto de la ciencia, yo creo que esto que mencionaban, bueno, ¿cómo le podemos hacer para difundir, no solamente, digamos, para difundir no fake news, sino realmente que la ciencia llegue a la gente? La población tiene que ir a la ciencia o la ciencia tiene que ir a la población. Y ahí les voy a platicar de un experimento que se hizo en Mérida recientemente y que me parece que tiene que ver la manera en cómo debemos acercarnos a la ciencia. La UNAM tiene ahora una unidad de limas en Mérida y hay un grupo de matemáticos, de ciencia de datos y demás. Y una de las maneras que hicieron para acercarse, digamos, ellos viven en el Limas está ubicado en un parque que está cerca de una población que se llama Pacamal, ¿me acuerdo? No me acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Un grupo de matemáticos del CIMAT, de Limas y demás dijeron, bueno, ¿cómo vamos a acercarnos a la población? Y lo que hicieron es organizar digamos, un festival de matemáticas para la población de Pacamal.
¿Qué hicieron con eso? Lo que hicieron es toda una serie de actividades que acercaran no solamente a los niños, sino a los papás, para que entendieran para qué son útiles las matemáticas. Y esto, digamos, fue tan exitoso que lograron reunir 500 personas. Y es una población chiquitita. Es decir, explicarles con ejemplos, digamos, de la vida diaria, a lo que se enfrentan estas personas en el campo, en la manera cuando van a la tienda, etcétera, etcétera, de manera sencilla, ¿para qué sirven las matemáticas? Y según nos platicaron, ahora el año que entra, será hasta el año que entra, iba a ser este año, pero el año que entra piensan hacer otra vez otro festival, y es la manera realmente donde hay que acercar la ciencia a la población y que la población se acerque a la ciencia. Yo creo que es la única manera. Y eso también nos va a permitir el que la gente crea realmente lo significativo que puede ser la ciencia y cómo cuando se toman decisiones, estas pueden estar apoyadas en la ciencia. Yo creo que ese sería, digamos, esa es la parte que nos hace falta. En la parte de la difusión de la ciencia, yo creo que todavía estamos muy atrasados. Tenemos muy buenos comunicadores, pero realmente son unos cuantos. Entonces, esa parte yo creo que es clave para que pueda haber esta relación de la población y la población hacia la ciencia. Sí, efectivamente. Muchas gracias, doctora Rebeca. Bueno, finalmente, doctor Tafoya. Sí, muchas gracias y muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas. Me han parecido muy, muy interesantes y algunas preguntas incluso muy desarrolladas, muy bien desarrolladas y planteadas. Yo voy a empezar por las generales. ¿Cómo prevenir la dependencia del uso de las TICs en la vida diaria? Híjole, me parece que ese es un problema que no hay que enfrentar desde la tecnofilia ni desde la tecnofobia. Las TICs cambiaron el orden mundial desde la década de los 50 y 60. O sea, no hay que darle vuelta a la página. Las TICs han generado formas de vida. Vivimos ya instalados en ellas, atravesados por ellas, en una simbiosis con ellas. Entonces, me parece que pensar en una lógica de si tenemos una alta dependencia, por supuesto que generamos dependencia tecnológica, pero como decía la doctora Santos, las TICs están ayudando en el contexto pandémico de manera radical, no solo para vincularnos, sino para comunicarnos. Incluso se hacen conversatorios como este, terapéuticas a través de seguimiento en línea, telemedicina. Eso es muy importante. Entonces, yo no me preocuparía tanto por la prevención de la dependencia del uso de las TICs, porque las TICs están incorporadas en nuestra vida cotidiana. Yo más bien hablaría de la apropiación social de la tecnología, de los usos sociales de la tecnología, los usos comunitarios de las tecnologías. En efecto, podríamos preguntarnos, sí, pero bueno, pues hay comunidades, por ejemplo, rurales, indígenas, a los que no les llega, están desconectados. Bueno, eso también es relativo, porque a mí me parece que ha habido gradualmente en México experiencias muy importantes en Oaxaca, por ejemplo, donde hay desarrollo de telefonía local, de desarrollo de internet local en comunidades indígenas producida por las propias comunidades. Y eso es muy importante porque nos dirige hacia la independencia tecnológica o a la autonomía tecnológica de las propias comunidades, de los propios pueblos, y no tener miedo, digamos, al uso de las tecnologías ni a la incorporación social de las tecnologías, sino todo lo contrario, hacer un uso social, comunitario, productivo de las tecnologías, toda vez que están atravesando todas nuestras esferas de vida. ¿Cómo combatir la desinformación? Bueno, y las fake news, yo creo que esto es un problema importantísimo, lo que plantearon las doctoras acerca de la infodemia y su relación, ¿no?, con el nivel, la dimensión política del uso de la pandemia. Eso es muy importante, pero hay una parte importantísima que tiene que ver con la infodemia. Yo lo relaciono más al problema de la alta mediatización, es decir, no solo se producen fake news, sino hay una alta mediatización del riesgo pandémico.
Y esta mediatización que es diferenciada, yo creo que sí hay que ponerle mucha atención y hay que hacer un uso social muy responsable de las fake news, porque en efecto sí impactan de manera decisiva. Hay 3 casos concretos en México que se han estado televisando y se han estado comunicando de manera muy interesante. Uno es en el Estado de México, otro es en el caso de Michoacán y otro en Guerrero. Se trata del mismo fenómeno. Se avienta un audio en WhatsApp. Cualquier persona hace un audio en WhatsApp diciendo que las personas que van a desinfectar, de protección civil, que van a desinfectar el pueblo, la población o el municipio, en realidad van a llegar a infectarlos con coronavirus. Se riega a través de WhatsApp, a través de una nota de voz y genera una percepción del riesgo totalmente desenfrenada, a tal punto que es el caso de Michoacán y el Estado de México. Incluso se lincharon a policías, a gente de protección civil y se genera una reacción ahí. Eso tiene que ver, por supuesto, con las fake news, por supuesto, con el uso de las TICs. WhatsApp es un instrumento fundamental, una herramienta fundamental para propagación de las fake news, pero por otro lado, con las estrategias gubernamentales, y cuando digo gubernamentales no quiere decir a nivel solamente federal, sino de los estados y de los municipios, es decir, cómo los gobiernos municipales, estatales, locales, están informando o desinformando a la población. Y cuando digo desinformando no quiere decir generar una crisis intencional, sino que cuando no comunicas de manera efectiva, pronta y responsable a tu población, a tu sociedad, pues finalmente se genera una consecuencia, digamos, no calculada o no deseada. Si no se comunica de manera eficiente y efectiva en el momento indicado, pues se genera un momento, se genera un fenómeno de desinformación que es llenado por este tipo de fake news. Y yo creo que esto sí es muy importante. Yo lo ligaría más bien a la responsabilidad de sectores gubernamentales y, por supuesto, al trabajo que tienen y responsabilidad que tienen los medios de comunicación. No solo los periodistas de ciencia, que como decían mis colegas, sí hay muy buen periodismo científico en México, pero los periodistas de ciencia, las periodistas de ciencia, no están en las grandes empresas mediáticas. No son contratadas porque son especialistas. Entonces, la mayoría de los comunicadores, de los periodistas que están en estas empresas, en estos medios de comunicación, sí que están ejerciendo un periodismo que yo podría decir bastante problemático, a veces bastante crítico. Y ahí hay un nivel de responsabilidad muy importante de los periodistas, pero también de las empresas, porque las empresas periodísticas, las empresas multimedios en México también tienen una agenda política y eso no hay que perderlo de vista. No es una situación lineal de gobierno, medios y ciudadanía, ¿no? Los medios, las empresas mediáticas tienen una agenda política que nosotros, científicas sociales, es importante de también visibilizar. Y juega en la percepción del riesgo, en la toma de decisiones y en los comportamientos colectivos. Tiene un papel fundamental. Y bueno, el último comentario que quisiera hacer es sobre la relevancia de la inteligencia artificial para prevenir futuras crisis sanitarias y pandemias. A mí me parece que eso sí que es irreversible. La doctora Santos ya habló de manera muy extendida de la inteligencia artificial. Es importante señalar nada más que cuando hablamos de inteligencia artificial no nos referimos solamente a la robótica y al diseño de androides, sino que la inteligencia artificial está en el metabuscador de Google, en Amazon hay un sistema de inteligencia artificial muy sofisticado, en las compras a nivel virtual que hacemos, etcétera, etcétera. Ahí está la inteligencia artificial desplegada. Entonces, la respuesta es un contundente sí. O sea, la inteligencia artificial, por supuesto que va a ayudar a prevenir futuras crisis sanitarias y probablemente a futuras pandemias. Ya lo estamos viendo ahora. Y la última pregunta sobre la ciencia posacadémica, si va a ser o no prioridad de la 4T, preferiría comentarla por correo porque nos llevaría a una, a una discusión muy acalorada. Gracias. Muchas gracias, doctor Tafoya. Y pues
primero una disculpa porque nos rebasó el tiempo y bueno, no se puede contra eso. Agradezco muchísimo la participación del doctor Tafoya, de la doctora Rebeca de Gortari, de la doctora María Josefa Santos Corral, muy acertadas todas sus intervenciones. Y también quiero agradecer al staff de transmisiones de videoconferencias. Y finalmente la doctora Alma Iglesias, también un agradecimiento por su apoyo para la realización de este conversatorio. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima vez, hasta la próxima sesión. Buenos días.